El viento susurraba a través de los árboles desnudos, llevándose consigo cualquier sonido de vida que quedara en el pequeño pueblo de Alaska. Las casas, cubiertas por gruesas capas de nieve, parecían guardianes silenciosos en medio de un manto blanco interminable. En esas tierras frías y solitarias, el tiempo parecía detenerse, y con él, el aliento mismo del pueblo. El viejo Jonathan siempre repetía la misma advertencia: nunca salgas en las noches frías y solitarias. Y si decides salir, bajo ninguna circunstancia sigas las huellas en la nieve. La leyenda que contaba iba más allá de simples palabras. Decía que las huellas aparecían en las noches más oscuras, cuando la luna desaparecía y solo quedaba la neblina y el frío. Alicia había crecido oyendo esa historia. Desde pequeña, cada vez que caía la noche, su madre cerraba las ventanas y no la dejaba salir. No sigas las huellas, decía mientras acariciaba su cabello. Pero ahora, con 17 años, Alicia no podía ignorar su curiosidad. La juventud la empujó a buscar respuestas, a explorar lo desconocido. Una noche, tras una tormenta de nieve, Alicia se despertó con la sensación inquietante de estar observada. Miró por la ventana y, en el patio trasero, notó las huellas. Eran pequeñas, delicadas, como si alguien descalzo hubiera caminado por el suelo helado. Sin pensarlo 2 veces, se calzó sus botas y salió. «Alicia», la llamó su madre desde la puerta. «No sigas las huellas». Pero la joven apenas escuchó. La curiosidad la impulsaba a seguir adelante, paso a paso, siguiendo el rastro que parecía desvanecerse conforme avanzaba. A medida que se adentraba en la oscuridad, el silencio se intensificaba. Solo quedaron las huellas y el suave crujir de la nieve bajo sus pies. «Ven, ven», susurró una voz, suave y melancólica. La voz de alguien que, parecía, había sido amado. El corazón de Alicia se aceleró. La voz era tentadora, reconfortante. «Es mi madre», pensó por un momento, casi como si quisiera creerlo. Pero algo en el tono, en la profundidad del dolor, le hizo retroceder un paso. «No», gritó, dando media vuelta y corriendo hacia la casa. Pero mientras huía, las huellas parecían seguirla, dibujándose aún más nítidas a su alrededor. El frío comenzó a invadir su pecho. El aliento se volvió a vapor en el aire helado. Alicia sabía que debía llegar a casa antes de que algo peor sucediera. Sin embargo, la voz seguía llamándola, más cerca ahora, como si estuviera respirando en su cuello. «Y no vuelvas», susurró la voz, más cercana, casi detrás de ella. «Déjame en paz», dijo entre lágrimas, mientras corría por su vida. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Alicia logró abrir la puerta de su casa. Dentro, la calidez de la estufa y el abrazo de su madre la reconfortaron. La tormenta de nieve continuaba afuera, pero al menos ella estaba a salvo. «Te lo advertí», dijo su madre, cerrando lentamente la puerta y asegurándola. Alicia no volvió a mencionar las huellas. Nunca más volvió a salir por las noches frías. Y aunque el miedo seguía acechándola en sus sueños, sabía que nunca debía seguir las huellas en la nieve. Al día siguiente, los rastros habían desaparecido. Pero algunos en el pueblo aseguran que todavía pueden escuchar la voz en las noches más frías. La leyenda del rastro de huellas en la nieve continuaba rondando en el pueblo, aún más oscura y aterradora después de lo que Alicia vivió. La gente hablaba en susurros, cada vez con más temor. Algunos aseguraban haber visto las huellas, otros afirmaban haber escuchado la voz, pero nadie se atrevería a mencionar algo en voz alta. Después de la noche en que Alicia siguió las huellas, las cosas en el pueblo parecían estar cambiando. La oscuridad se sentía más palpable, y las noches más largas. Las casas se mantenían cerradas aún durante el día, y el pueblo parecía estar sumido en un extraño silencio. Las ventanas estaban cubiertas, las puertas aseguradas con más cerraduras que nunca. La madre de Alicia, atemorizada por lo que había sucedido, había prohibido salir después del anochecer. Pero eso no evitó que la historia se expandiera como un fuego bajo la nieve, más allá de las paredes de su casa. Los niños hablaban sobre las huellas, los ancianos murmuraban las leyendas, y cada noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, los susurros regresaban. Una noche, justo cuando el pueblo se sumía en una calma inquietante,
Alguien tocó la puerta de la casa de Alicia. Su madre abrió con cautela, pero no había nadie. Al pie de la puerta, la nieve estaba fresca, intacta, salvo por las huellas que comenzaban justo frente a ella. Huellas pequeñas, perfectas, que no parecían desaparecer. «Esto nunca terminará», dijo su madre, al cerrar la puerta de golpe. Los siguientes días fueron peores. Alicia no podía sacarse de la cabeza la idea de las huellas, y los susurros la acompañaban en cada esquina oscura. Las noches eran interminables, llenas de sombras que parecían moverse entre los árboles desnudos. La voz la llamaba, cada vez más cerca, como si la estuviera siguiendo a donde quiera que iba. Una tarde, mientras intentaba distraerse en la biblioteca del pueblo, leyó sobre una vieja leyenda indígena relacionada con el espíritu de una mujer perdida en el frío. Se decía que su presencia se manifestaba en la nieve, en las huellas de los caminantes solitarios que la seguían hasta la muerte. Alicia sintió un escalofrío al leerlo, ya que cada palabra coincidía con lo que había experimentado. En ese momento, una sombra se deslizó entre los estantes. Era una figura apenas perceptible, pero sentía su presencia a su lado. La voz susurró una vez más. «No vuelvas, no hay escape». Alicia no esperaba. Salió corriendo, dejando atrás el pueblo y las páginas temblorosas. Al llegar a casa, cierre con llave todas las puertas y ventanas. Se acurrucó en la cama, con la sensación de que algo, o alguien, aún estaba cerca. La voz seguía susurrando, esta vez más cerca, más clara. «Nunca te dejaré ir», parecía decirle. En medio de la oscuridad, Alicia entendió que el rastro de huellas en la nieve no se trataba solo de una advertencia. Era un lazo, invisible pero implacable, que la atrapaba en una noche interminable. Alicia permaneció despierta toda la noche, con el corazón martilleando en su pecho. La voz seguía susurrándole desde las sombras, cada vez más cercana, cada vez más real. Intentó gritar, pero su voz apenas salió, sofocada por el terror que la consumía. «No hay forma de escapar», susurró la voz al oído. El frío se metía en sus huesos, y las huellas en la nieve parecían haber invadido su mente tanto como su visión. Se imaginaba verlas en cada esquina, cada pasillo, cada ventana empañada por la neblina. Se sintió atrapada en un ciclo interminable, persiguiéndolas sin tregua. De repente, hubo un golpe en la puerta. Alicia saltó en la cama, su cuerpo paralizado por el miedo. No pudo moverse mientras el sonido resonaba en su oído, como si alguien, o algo, estuviera al otro lado llamándola. «Soy yo», la voz sonó nuevamente, pero esta vez más clara. La voz de su madre, suave, reconfortante. Sin embargo, Alicia sabía que no podía ser cierto. Su madre estaba al otro lado de la casa, con la puerta cerrada con llave. «No sigas», murmuró entre suspiros. «Sal conmigo», la voz continuó, más insistente ahora. Alicia cerró los ojos con fuerza, intentando bloquearla, intentando aferrarse a la realidad. En medio del silencio, su mente comenzó a jugarle trucos. Las sombras danzaban en la habitación, formando figuras que se acercaban lentamente, alargando sus brazos gélidos hacia ella. Las huellas seguían allí, visibles incluso en su mente, como si la atraparan en un ciclo infinito. En algún momento, ya no pude soportarlo más. Se levantó de la cama y avanzó lentamente hacia la puerta. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en la voz la llamaba, la seducía. Su cuerpo se movía como si fuera ajeno a su voluntad. «Aléjate», y gritó en un último esfuerzo, golpeando la puerta con todas sus fuerzas mientras retrocedía hacia la cama nuevamente. Los susurros desaparecieron, y con ellos, también las huellas. Alicia respiró entrecortadamente, su cuerpo temblando de agotación y miedo. Finalmente, volvió a cerrar los ojos, tratando de ignorar lo que acababa de suceder. Pero sabía que no habría paz en esa casa mientras el rastro de huellas en la nieve siguiera persiguiéndola. Al amanecer, el pueblo estaba sumido en un silencio ensordecedor. Las calles estaban desiertas y la nieve había cubierto todo nuevamente, ocultando cualquier rastro, cualquier evidencia de lo que había ocurrido. Sin embargo, Alicia sabía que las huellas seguirían apareciendo, tanto en la nieve como en su mente. El lazo no estaba roto. Y mientras las sombras regresaban al anochecer,
Alicia comprendió que sus noches en Alaska estaban lejos de terminar. Alicia se levantó lentamente del suelo, la respiración entrecortada y los ojos aún empapados por las lágrimas. Miró alrededor, pero no había huellas en la nieve, no había sombras que la rodearan. La casa parecía en silencio absoluto, demasiado tranquila. Se sentó en la cama, tratando de calmarse, pero algo en su interior no le permitía relajar sus músculos. La voz seguía resonando en su mente, suave y persistente. De repente, un ruido suave, casi inaudible, se coló en su oído, un susurro en la oscuridad, justo al lado de su cama. «Nunca te dejaré ir», dijo la voz, ahora más cercana que nunca. Alicia gritó, su voz desgarrando la noche, pero sus gritos se perdieron en un eco macabro. La habitación se llenó de una niebla helada que se deslizaba lentamente desde las esquinas, envolviéndola completamente. Las huellas reaparecieron en el suelo, pero esta vez eran diferentes. Eran las suyas propias, y cada paso que daba las veía profundizarse, arrastrándola hacia un destino desconocido. En la penumbra, mientras la niebla la consumía, Alicia escuchó una última palabra. Siempre. Y luego, todo quedó en silencio.